Hace minutos leo del periódico.com.do, un cable de F, que dice que casi 1 millón de personas están sin luz en Puerto Rico este miércoles debido al paso de la tormenta tropical Ernesto, provocando también el cierre de carreteras por inundaciones y ráfagas de viento que alcanzan el potencial de un huracán categoría 1. Eso es Puerto Rico. Luma Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, informó en su página web de más de 318,000 clientes entre hogares y negocios no contaban con electricidad en toda la isla. Esto equivale a más de 950,000 personas. Se espera que esta cantidad vaya aumentando al tiempo en que la tormenta se desplace hacia el norte de Puerto Rico y el Océano Atlántico. Afortunadamente tiene una inclinación a subir hacia el norte, noreste, casi norte franco. Pero aquí se sentirán las lluvias hoy y mañana. El doctor Julio Curi, abogado de los tribunales de la República, está por aquí con nosotros y qué bueno, ha estado participando en los debates sobre la reforma constitucional y en esa condición hemos convocado a ver a su mirada, ¿no? Los criterios que tiene sobre las diversas aristas de esta reforma constitucional que plantea el presidente Abinader y que será formalmente sometida al Congreso Nacional pasado mañana, viernes, en la reinstalación de esta administración. Curi, buenos días, bienvenido. Gracias, Cristian, Pablo, a todos aquí en la cabina. Un honor estar entre ustedes. La reforma constitucional es un momento adecuado, inicia una administración, hay cosas de las que nos quejamos de la Constitución, hay otras muy buenas, es una Constitución muy buena, faltan leyes, pero han pasado 14 años y desde hace algunos años se plantean ajustes como este de la unificación de las elecciones, las discusiones sobre la estructuración del Consejo de la Magistratura, lo relativo al procurador y la visión que tiene el presidente sobre su independencia. En fin, hay cosas importantes. ¿Cómo es tu primera mirada en esta conversación, a este planteamiento de reforma del presidente Abinader? Bueno, primero que nada, yo creo que esta propuesta de reforma ha sido vista por la oposición con el rabillo del ojo por un asunto de ego, porque indudablemente que ellos, o sea, me refiero a la oposición, quiere que la Constitución que está en vigor sea la suya propia y no la del presidente Abinader. Porque la Constitución vigente, que es la del 2010, debemos recordar que en el 2015 apenas se produjo una modificación puntual al artículo 124 para permitir al expresidente Danilo Medina repostularse en el torneo electoral del 2016 e incluir una disposición transitoria que le prohibiría a él aspirar en el 2020. Pero a excepción de esas dos normas, la Constitución permaneció incólume. De manera que la Constitución, insisto, que está en vigor es la del 2010. Pero aquella Constitución nació o se proclamó acosada por una urgencia de enmienda. Desde el mismísimo preámbulo nosotros leemos que lo que prevalece es el imperio de la ley, y no es así. Entre nosotros lo que predomina es el derecho. Es un concepto muy distinto, abarcador, que incluye los principios generales del derecho que son previos a la norma positiva, que es la ley. Y por consiguiente, no es cierto que es el imperio de la ley, porque la ley puede ser irrazonable, puede ser injusta y se tiene que inaplicar. De manera que si no pasa por el rasero de los principios de razonabilidad y de la justeza, entonces el aplicador lo puede marginar y expulsar del ordenamiento. Entonces es el imperio del derecho, el imperio de la ley no es un valor fundamental como se lee en el preámbulo, y el valor justicia no es meramente la justicia formal como se puede colegir de la lectura del preámbulo, sino es la justicia material y por tanto se le debería apellidar. Justicia material porque se tiene que anteponer entonces para facilitarle al aplicador de la norma, me refiero, de cualquier norma, que cuando se vea ante un conflicto de aplicar una norma positiva
que apareje consigo una consecuencia injusta por encima de lo que independientemente establezca la norma positiva, debe desechar su aplicación en razón de los principios generales. Entonces, me he referido únicamente al preámbulo, pero si nos adentramos incluso en el contenido, habría que recordar que en aquellos años había una ola sexista que abogaba por el lenguaje inclusivo, y ahí nosotros vemos desde el mismísimo artículo 1, 2, qué sé yo, cómo se repite de forma innecesaria los y las dominicanos y dominicanas, él y la presidenta o presidente, olvidando que en los colectivos mixtos se deben identificar a través de género gramatical masculino, sin necesidad de ser explícito el género gramatical femenino. Y en días recientes, me parece que el Diario Libre publicó que la Constitución está plagada de errores de sintaxis ortográficos, y yo creo que continuamos. Esta es una magnífica oportunidad para corregirlos. De manera que, me he referido solamente a estos aspectos para poner de relieve que hay necesidad de enmendar la Constitución desde el mismísimo origen de su proclamación. Y de las posibles, lo que se propone de transformar, lo que a ti más te llama la atención, la que tú consideras más justas, porque hay toda una discusión en cuanto a que no es necesario. No, estoy de acuerdo con todas las propuestas, incluso con otras que debieron haber sido incluidas. Estoy de acuerdo con todas las que se han propuesto. Claro está, yo debo reconocer que no existen entre nosotros cláusulas pétreas o inmutables, intangibles, porque el principio de soberanía popular está por encima de lo que la Constitución puede establecer como inmodificable. Quiere decir que mover el artículo 124 al artículo 268, que es el que prevé la única cláusula pétrea que existe entre nosotros, no va a impedir que en lo adelante el legislador constituido en asamblea revisora pueda eventualmente desconocer el modelo presidencial y reformarlo. Porque hay un tema aquí que los ha separado ustedes, y es el siguiente. O sea, se supone, desde la ignorancia uno lo ve lógico, que toda constitución debe tener en su interior la opción de ser modificada, porque no es un asunto. Claro. Sí. Entonces, ahí se habla de esto de la cláusula pétrea, pero eso no es del todo así. Pero la oposición te dice que no es necesario, por ejemplo, para la independencia del Ministerio Público, tocar a la Constitución, es lo que se te dice, o que ya la Constitución lo tiene muy bien claro, que es 1 más 1 y nunca más, es lo que te dice la oposición. Pero ¿y por qué se va a insistir si lo dice tácitamente 1 más 1 y nunca más? Esa discusión, ¿por qué? A ver. Sí, puede resultar baladí. Lo que el presidente ha querido es dificultar la modificación. Sí, lo que ha querido es agravar la posibilidad de su reforma, y en mi opinión, para sortear tal vez la necesidad de un referendo aprobatorio, lo ha querido convertir en una cláusula pétrea, para así sortear, insisto, ¿no? Porque si hubiésemos querido agravar el procedimiento de reforma, en lugar de que se requiriese la mayoría absoluta para hacer quórum y la mayoría de las 2/3 partes para la reforma, hubiésemos requerido, para modificar específicamente el artículo 124, que el quórum se conformara con las 2/3 partes de ambas cámaras, y para modificarlo o enmendarlo con las 3/4 partes de la Asamblea Nacional Revisora, y eso sí hubiese dificultado en lo adelante modificar los 2 periodos consecutivos a que pudiese tener derecho cualquier jefe de gobierno. Julián. No, yo más o menos iba en ese mismo sentido. Si el presidente no se puede reelegir ahora, ¿para qué hay que volver a colocar otra cláusula que diga que no se puede reelegir? Que no sea más para dar una imagen política de que él está cediendo algo, cuando realmente no lo puede hacer. Sí, lo que sucede es que entre nosotros predomina una idea muy equivocada en torno a la eficacia de las reformas constitucionales, porque hemos creído, a partir de una malhadada sentencia del 1995 de la Suprema Corte de Justicia que presidió el extinto Néstor Contín Aybar, que cada vez que se enmienda la Constitución opera un reseteo. Es decir,
Recordemos. Explica el reseteo. No, pero ese reseteo no se aplicaría en ese caso, porque él va a estar vigente al momento de cuando entre en vigencia la Constitución. Mire, no va a entrar el 16 de agosto del 2028, va a entrar ahora. De conformidad con el principio de ultraactividad, todo hecho o acto se rige por la ley que está vigente en el momento de su ocurrencia o realización. Por ejemplo, el artículo 221 establece que de la Constitución que los jueces los miembros de la Junta Central Electoral deben permanecer en sus posiciones por 4 años. Ese es el periodo de ejercicio. Si mañana el Senado los designa, digamos, los escoge, pero la reforma que está a la vuelta de la esquina reduce, ya después de haberlos escogido, el periodo de su desempeño a 2 años, la pregunta que deberíamos respondernos es, esos jueces, esos miembros, todavía seguimos diciéndole jueces porque antes lo eran, esos miembros verían reducido su periodo a 2 años. Y la respuesta es no. No, porque ellos habrían sido escogidos antes, de conformidad con la Constitución actual. Ese es el llamado principio de ultraactividad. Entonces, la consecuencia que habría recaído ya sobre el expresidente Danilo Medina es inmodificable, al menos que expresamente lo establezca el constituyente, lo propio que con relación a Leonel Fernández. Pero aquella sentencia de 1994, recordemos que Joaquín Balaguer y el extinto también Jacinto Peinado fueron electos en 1994 por un periodo de 4 años. Pero antes de la modificación constitucional. Correcto, pero hubo una luz de denuncias de fraude que por la presión internacional ellos se vieron obligados a recortarlo a 2 años. Entonces se operó la reforma constitucional en los días previos al cambio de mando y se recortó. Perdóname, hoy, un 13 de agosto. Sí, ya previo al cambio de mando. Ayer. Doctor Julio. Perdón, déjeme terminar. Entonces, después de haberse configurado una situación jurídica, es decir, de que el elector escogiera a sus mandatarios por 4 años, el constituyente recortó el mandato por 2. Entonces, Ramón Pina Acevedo accionó directamente en inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que tenía entonces el control concentrado, y en una salida política y no jurídica, aquella Suprema sentó el malhadado criterio de que el constituyente podía retroactuar, es decir, podía convertir a un menor de edad, a un mayor de edad de 18, 19, 20 años en menor de edad si posteriormente el constituyente mueve la mayoría de edad de 18 a 21. Así es. Entonces, Pero aquella fue una salida política. Claro, y entonces... Pensamos que era entre Balaguer y Pina, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para borrar... Pero fue política. Y entonces, Hipólito Mejía, que en buena técnica constitucional, en buen derecho constitucional, no pudo haber vuelto a aspirar más, porque intentó, de conformidad con la Constitución del 2002, el derecho a la repostulación consecutiva y no pudo haber vuelto a aspirar más, lo hizo en el 2012. Y Leonel, que lo hizo en el 8 y quedó atrapado en la consecuencia jurídica que establecía entonces la Constitución, intentó o aspiró en el 2016. No lo hizo, lo hizo lo interno. Hizo el intento, sí, aspiró en el 2020. Interno de su partido, pero no y hemos entonces diseminado en el imaginario colectivo que las constituciones, las reformas operan como reseteo. Y no es así. Entonces, en ese mismo contexto, por eso la disposición transitoria que propone. El transitorio que está planteando es para despejar. Que uno dice, ¿pero por qué? Para despejar. Pero completa la idea. Sí, para despejar cualquier curiosidad, duda que se tenga, porque ahí hay gente que ha sostenido que él ha propuesto esta reforma en interés de repostularse en el 28 o en el 32. Doctor Julio Curi, la forma en la que este gobierno ha presentado su proyecto de reforma constitucional, la conversación, cómo se ha generado, ¿usted está de acuerdo? La visión o la perspectiva de cada sector, como ellos, por ejemplo, en una de los encuentros de los lunes del presidente, en la semanal, habían representantes de la sociedad civil y de hecho le hacían propuesta al presidente, le decían, nos gustaría que sea en estos espacios y en tales espacios específicamente donde se converse esto, un poco más a profundidad y con expertos. ¿A usted ya como experto le parece bien como la forma?
Yo estuve presente, yo fui invitado en esa semanal y también fui convocado al día siguiente por el consultor jurídico. Debemos tener presente que el partido de gobierno tiene o tendrá a partir del viernes una mayoría calificada para poder aprobar esas reformas, es decir, tiene más de las 2/3 partes de las matrículas de ambos hemiciclos, pero no ha querido utilizarlas de forma mecánica para imponerlas, sino por el contrario, las ha propuesto a la discusión nacional y yo creo que es lo correcto. No es lo que se hacía otrora, que se imponían por la voluntad medalaganaria del partido de gobierno, digamos, anudando alianzas tras bastidores. Hay que recordar cómo operó la del 2002, cómo también operó la del 2015, de manera que no fue así la del 2010 porque fue muy consensuada. Sí, pero decir de la 2010 que las consultas que se hicieron, el pueblo pidió el quitar, el quitar la posibilidad de que el presidente siguiera. Y esa fue como no era vinculante, muy astutamente el profesor Fernández, esa sugerencia popular no la tomó en cuenta. Un paréntesis para Julián. Es bueno. No fue así, tú tienes poquita razón, pero vamos a dejar a Curi que no, fue, lo desarrolle. Eso fue lo que le permitió a él volver. Es que no candidato. podía. Es insisto por enésima vez, es la creencia del reseteo. Porque él, cuando aspira en el 2008, sobre él recayó el anatema de la imposibilidad de poder aspirar nunca más, porque esa era la consecuencia que preveía la Constitución en vigor de entonces. Pero tú dijiste ahorita que estás hablando de que no existen las cláusulas pétreas. Entonces lo que tú estás planteando es una cláusula pétrea. No es pétrea, no. La cláusula inmodificable lo que supone es la imposibilidad material de que se pueda modificar. Ahora, yo me refiero a que lo que surte efecto es hacia el porvenir. En el artículo 47 de la Constitución de 1966, lo propio que en la del 2002, que en la del 2000, ¿qué otra modificación? La del 94 y la del 2002, se preveía el principio de retroactividad de la ley. Y la ley no se refiere únicamente a la ley adjetiva, sino también a la ley sustantiva. Pero lo preveía la Hoy Constitución. Es el artículo. Claro. Cuando tú lo modificabas, tú puedes modificar la Constitución sí, completa. Pero no para desconocer situaciones jurídicas que se han configurado al amparo de una ley previa. Correcto. Siempre y cuando, en el caso del derecho de elegir o no elegir, el caso del presidente, cuando tú modificaste la del 2010, podía elegir el presidente de la República, en el caso de Leonel Fernández. A nadie se le ocurrió pensar. Pero el tema es que hasta el 2010 Leonel Fernández no podía ser candidato en el 12. Y no lo fue. A partir él no fue candidato. Perdón, a partir del 2010 eso habilitó. Si él no fue fruto de las contradicciones a lo interno del partido. No, es que no se habilitó. Él hubiese podido. Porque él hubiese podido. Claro. Antes de no. No, le estaríamos entonces atribuyendo efectos retroactivos a las reformas constitucionales. Y la Constitución es una norma, una ley, la ley fundamental. Las leyes no tienen alcance retroactivo. Siempre y cuando beneficien a la persona. No, al que está sub judice o cumpliendo condena. Son las dos excepciones que establece hoy el artículo 110 constitucional. De la propia Constitución. Claro, toda ley surte efecto a partir de su entrada en vigor, excepto puede volver atrás y desconocer situaciones que sean, puede volver atrás solamente cuando beneficie el que está sub judice cumpliendo condena. Para valerme de un ejemplo, si hoy el homicidio es un tipo penal y mañana deja de serlo y hay una persona cumpliendo condena, tiene que soltarlo. Entonces, claro, Totalmente. debe recuperar su libertad. Claro. Si hay una persona que está siendo juzgada por homicidio, tendrá que dejar de serlo. Julio, Solo en esos dos casos excepcionales, la ley puede surtir efectos retroactivos. Julio, el planteamiento del presidente con relación al procurador, en los dos niveles, sacarlo del Consejo de la Magistratura, que lo elija el Consejo de la Magistratura. Muy de acuerdo. Explícanos por qué. Porque hay un temor, y lo ha expresado la Asociación de Fiscales Dominicanos, que ayer hizo una vigilia, en el sentido de que sacar el Consejo del Ministerio Público de la Constitución, dejarlo en la ley, lo deja muy vulnerable a expensa de cualquier iniciativa en cualquier momento y lo disminuye con relación al Consejo del Poder Judicial que ellos plantean. Existen esos dos brazos. Es la integración. A ver, para empezar, el procurador nunca ha debido formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Es un parche mal pegado. Y a propósito, ojalá que la oportunidad
de esta propuesta sirva para que el presidente reflexione, o la Asamblea Nacional Revisora, que es el órgano competente, y excluya a un juez de la Suprema Corte de Justicia, de suerte que forme parte de ese órgano el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Superior Electoral. Eso es lo justo, porque porque ese es el órgano que escoge tanto a los miembros del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional. Y entonces lo integran actualmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de ese alto colegiado. ¿Qué te parece la postura de que sean solo los representantes de los poderes, de los tres poderes públicos tradicionales, que son los funcionarios de elección directa? No, para mí debería ser presidente, más plural, Cristian. Para mí debe ser mejor ir allá, porque hay gente que plantea esta restricción. Para mí debería ser más plural, porque la conformación actual incluye a los dos representantes del Congreso y debería ser los dos, un senador y un diputado de las fuerzas, de las segundas fuerzas, pero también deberían ser de las terceras fuerzas. Ser más, estar más integrados, sí, para que haya más equilibrio en las decisiones, porque hasta la fecha, a excepción de la primera vez que se reunió y deliberó el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí ha prevalecido la voluntad del jefe de gobierno. ¿Siempre lo va a hacer? Dependerá. Con el procurador ahí es más, siempre lo va a hacer. Esa fue la idea, de que fuese así siempre. El punto de vista de la Asociación de Fiscales. Sí, a ver, yo no entiendo la crítica ni la preocupación de ellos, porque lo que se quiere es que si mañana se reconforma la integración de ese órgano, para evitar que se tenga que modificar la Constitución, que sea a través de una ley y orgánica, porque se requeriría también una mayoría calificada. O sea, excluirlo de la Constitución no afecta en absoluto le elimina el rango constitucional, ¿o no? Bueno, lo quita así. Eso es un derecho de ellos. No lo elimina, pero lo manda a una ley orgánica. Es vulnerable. Cuando uno habla con el consultor jurídico del Ejecutivo, dice eso. Para evitar que se haga un cambio ahí, hay que reformar ahí a la Constitución. Igual. Todo lo que fíjense implica. Que a propósito de eso, el Tribunal Constitucional, a modo de ejemplo, está conformado, de conformidad con la Constitución, por 13 jueces. La Constitución así lo establece. El Tribunal Superior Electoral por 5. Si mañana quisiésemos llevar ese número a 15, a 17, a lo que fuese, y el Superior Electoral a 7, habría que modificar la Constitución. Claro. Lo sensato sería que se establezca: el Tribunal Constitucional estará integrado por no menos de 13 jueces, para que en lo adelante, cuando exista la necesidad o de dividir en cámaras o salas el Tribunal Constitucional o incrementar su matrícula, no sea necesario enmendar la Constitución. No es así. Pero, no menos. En la actualidad no dice no menos de 13. La Suprema Corte. Perdóname, en la visión que tienen los fiscales, que yo comparto, si tú lo que andas buscando es independizar el poder, el Ministerio Público en este caso, si tú andas buscando independizarlo y fortalecerlo, con esta modificación constitucional le está haciendo lo inverso. Primero, le está quitando el rango constitucional, está mandando a una ley la conformación de ese consejo. Y en una ley, fundamentalmente, pasa cualquier cosa, y todos lo sabemos. Lo que más hay aquí son leyes mal hechas, donde ellos tienen el rango igual que los jueces. Es a través de la Constitución. Pero el rango constitucional no lo coloca en una posición, en un sitial distinto al que fuese legal, porque no es extrapoder. Tenemos que distinguir lo que es un órgano constitucional de un órgano constitucional extrapoder. Yo lo entiendo. Claro. Es verdad, el extrapoder es aquel que tiene la garantía. Defensor del pueblo, por ejemplo. El defensor del pueblo, la Cámara de Cuentas, Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. Sí, todo eso. Entonces, porque tienen el periodo de desempeño garantizado. Ahora lo que el presidente quiere es hacer de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público un órgano extrapoder, porque le está garantizando al procurador 4 años de ejercicio sin posibilidad de que sea destituido excepto por juicio político. Es al contrario, lo va a convertir en un órgano extrapoder. Una pregunta. Perdón, el presidente abre ahí, pero yo he escuchado gente que entonces, bueno, el presidente se quita poder, ¿no? Pero hay gente que va más allá y leí por ahí en algún momento que dice, bueno, pero que presente una terna, no que haga
O sea, Sí. Que siga y que sea una sugerencia de terna, de que, bueno, ampliaron por ahí, casi lo despojan de la facultad constitucional absoluta. Él está emancipando Sí. al procurador. Digo, yo de las propuestas que él ha hecho, yo con la única que no estoy de acuerdo es con esa, porque yo seguiría reteniendo la facultad de designar al Procurador General de la República. Y, a ver, pero si él... Decreto, Sí, como muchos si es muy lugares. peligroso, yo no quisiera verme en el espejo de Perú, ni tampoco en el de Guatemala, Bueno, pero porque esa es la confiarle corriente. tanto poder a una persona... Esa es la corriente. Y aquí hemos visto, tal Aquí- vez, ¿verdad? Que sé Pero yo, sería de- un tanto peligroso. a Una mi pregunta modo de ver. técnica, y yo sé que tú manejas Con bien el tema. cuidado. Los juicios políticos se le hacen a los funcionarios electos y a los funcionarios designados, en todo caso. Ahora bien, o a los funcionarios electos y los extrapoder. Si tú vas a nombrar el procurador, como está la propuesta, como se ha planteado, todavía no sabemos, el Consejo Nacional de Magistratura va a nombrar al procurador. ¿Cómo tú lo puedes destituir con un juicio político? ¿Cómo amarra una Por cosa la con la comisión otra? de faltas graves. Pero ¿cómo lo hacen en el juicio político? O sea, tú estás poniendo Como al prevé la procurador... Constitución. La ¿Eh? Cámara, como prevé la Constitución, como se ha hecho antes, no sería la primera vez que se haría. Incluso Cámara de La Cuentas. Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado... Sí, pero ahí, mi pregunta es, ¿eso se da con funcionarios que han sido designados, escogidos por el Congreso? Si en este caso es el Consejo Nacional de la Magistratura que escoge al procurador, ¿cómo tú lo puedes llevar a un juicio político? Pero es que ¿Cómo amarra una eso cosa se con está la otra? previendo en la propia reforma. Se está previendo en la propia reforma ¿Cómo? que la inamovilidad del procurador Ajá. y que solo podrá ser destituido antes de la llegada del término del periodo para el que será escogido. ¿Cómo se destituye un juez? Un juez de la Suprema, ¿cómo podría destituirse por falta grave? ¿Ante quién? Por el Consejo Superior por el Poder Consejo Judicial. del Poder Judicial. Un juez de la Suprema escogido... De la Suprema ¿Quién lo es destituye? por juicio político. Ahora mismo, Sí, actualmente. por juicio político. ¿No lo haría el Consejo Nacional de la Magistratura? No tiene esa potestad. Nada más nomina, nada más, no Bueno. quita. Vamos a hacer un cambio, vamos a continuar con el doctor Julio Curi en esta conversación sobre la reforma constitucional. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo que ocurre en suelo nacional